Bonjour les élèves, bienvenue à la 12e classe de langue étrangère pour 10e degré. Aujourd'hui, c'est samedi 10 janvier 2021. En español. Buenos días, sean bienvenidos a la segunda clase de francés lengua extranjera para 10º grado. Hoy es 16 de enero de 2021. La clase anterior, para aquellos que no pudieron acceder a tiempo o tal vez no tuvieron la oportunidad durante la semana de ver la clase, fue una introducción de cómo va a ser la clase, de qué temas vamos a tener, en sus módulos, aquellos que ya lo tienen, y bueno, para aquellos que no los tienen todavía, les recomiendo encarecidamente que de verdad hagan todo lo posible por conseguirlo esta semana, porque si no, entonces se van a atrasar un poquito en las prácticas que hay dentro del módulo. Bien, vamos a... Pregunto, ¿ustedes pueden observar las páginas del módulo que están en pantalla? Bien. Solo para que se vea, sí, solo para que se vea un repaso rápido de la clase anterior. Ustedes pueden observar que su módulo está dividido en 3 dossiers, uno por cada mes. Y cada dossier tiene 3 unidades didácticas, a excepción del primero que tiene 4, si le añadimos la unidad 0, ¿verdad? La semana pasada cubrimos la unidad 0 y la unidad 1. Entonces sí es bueno que aquellos que todavía no tienen a su disposición físicamente su módulo, durante esta semana hagan todo lo posible para conseguirlo, para que puedan empezar a realizar las prácticas. Y bueno, también tengo que decirles que en plataforma la actividad 1 ya está disponible para ser realizada desde hace varios días. Y yo les di unos días más, generalmente sería hoy el día de entrega, pero yo les he dado hasta el día 20 de... Es una actividad sencilla, es una investigación. Y en la sección de documentos en plataforma se encuentra el formato que ustedes van a llenar cuando ya hayan hecho la investigación. Usted lo llena y contesta allí las preguntas y eso entonces lo carga en el sistema en la sección que dice trabajos, en la actividad 1, o sea, número 1. Bien, aquí en pantalla tenemos así rápidamente, como para que puedan recordar aquellos que estuvieron observando la plataforma, de qué se trata, ¿no? Una serie de preguntas hay que investigar para poderlas responder. Los acentos de francés. Porque en el francés existen varios acentos que es importante conocerlos y saber cómo escribirlos. Bien, entonces ahora vamos a empezar directamente con la clase. Unité didactique 2, la sala de clase. Es cierto que hoy día nuestra sala de clases es virtual, pero eso no significa que no debamos conocer los objetos que normalmente hay en una sala de clase cuando la clase es presencial. Bien, yo siempre comienzo mis clases con una cita. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Esto es un proverbio japonés que significa que cuando comenzamos realmente a envejecer cuando dejamos de aprender. Quiere decir que no importa qué edad tiene usted tiene la posibilidad siempre de aprender y eso le hará sentir joven. Entonces, lo que yo quiero que hagan en casa cuando ya todos tengan su módulo es que observen que en las primeras páginas en la unidad 0 existe algo llamado la table de fonemas, o sea, la tabla de los fonemas, que no es más que distintas combinaciones de vocales y algunas veces de consonantes que suenan diferente en español que en francés. Quiero que se las aprendan porque todas estas frases en casa se supone que ustedes deben desarrollar la capacidad de pronunciarlas. Con la ayuda de esa tabla usted lo podrá lograr. Bien, ahora el contenido de esta unidad es expresiones del salón de clase,
la salle de clase, se pronuncia así, expresión de la salle de clase, les objets de la salle de clase, le nom, les genres, les articles définis et les articles indéfinis. En español, expresiones ligadas al salón de clase, objetos que podemos encontrar en un salón de clase, número, singular o plural, género, masculino o femenino, los artículos definidos e indefinidos. Bien. A la parte izquierda podemos encontrar los objetos del salón de clase. Y la razón por la cual la profesora no les puso el significado de cada uno es porque desde el principio yo quiero que algunas cosas las hagamos juntos y otras cosas las hagan por ustedes mismos. Tal vez no lo hayan leído en sus módulos, pero se supone que yo debo dedicarles a ustedes una hora de clase en la cual algunas actividades las podemos realizar incluso en línea y que ustedes en casa deberían dedicar a cada una de estas materias semana. Aun cuando de pronto la tarea que yo les haya pedido que realicen no sea muy demandante o no tenga usted que dedicarle de plano las 5 horas. Eso significa que parte la hacemos usted y yo juntos y la otra parte depende de usted como alumno. Entonces, una pequeña porción de esa parte son cosas que ustedes van a tener que investigar. Para esta clase, el mejor amigo que podemos tener se llama el diccionario. Yo recomiendo que este diccionario sea un diccionario físico, es decir, con forma de libro. ¿Por qué? Porque este diccionario no va a depender de que usted tenga que salirse de una pantalla para buscar las palabras y tampoco va a depender de una batería de algún dispositivo electrónico. Entonces, ahí tiene usted la ventaja de tener un diccionario que debe estar a su disposición en el momento que usted lo necesite. Aquí hay 20 palabras relacionadas con el salón de clase que yo les voy a pedir a ustedes que en casa las busquen porque para realizar algunas de las tareas que hay en esta unidad las van a necesitar. Bien, voy a explicarles las expresiones del salón de clase. Son expresiones, algunas las utilizan los profesores y otras las utilizan generalmente los alumnos. Están mezcladas unas y otras, no están separadas. Por ejemplo, si yo digo regardez-moi, significa míreme o mírenme. Aquí tengo que hacer un alto porque debo explicarles algo. Existen dos tipos de lenguaje. Bueno, en realidad existen muchos tipos de lenguaje, ¿verdad? Y en el lenguaje hablado existen registros de lengua. Estos registros de lengua son formas en las cuales las personas se comunican y dan a entender una situación. Por ejemplo, hay una forma en la que nosotros tratamos a las personas con las cuales no se nos ha dado una confianza para hablarles de tú a tú como si fuéramos compañeros, amigos, sino que, por ejemplo, acabamos de conocer una persona que por el trabajo que realiza hay que tratarle con sumo respeto. Ejemplo de eso son los profesores, los maestros, las autoridades de la ciudad, a veces los abuelos, según la familia. Hay familias donde no podemos hablarles, no podemos tutear a los abuelos, a algunos tíos, porque no se nos ha dado esa confianza. Y está esa es la manera formal, ¿verdad? Entonces, la manera informal es la manera en la que tratamos a nuestros amigos, a los hermanitos, a los primos, a las personas con las que tenemos la confianza porque por la relación que tenemos, la persona nos ha brindado esa confianza. Bien, en español existe. La manera formal es tratar a la persona de usted, nunca llamarle por su nombre. La manera informal es hablarle de tú y decirle por su nombre. Bueno, esto en francés tiene una consecuencia. En la manera formal vamos a usar el pronombre vous, que significa usted
o ustedes. En la manera informal vamos a utilizar el pronombre tú, que significa tú, igual que en español. No olvidemos que el español y el francés son primos y vienen del mismo latín. Digo regardez-moi, por eso estoy diciendo mírenme o míreme. Todas las terminaciones de los verbos que terminan, que son con EZ, nos indica que de usar un pronombre se utiliza el pronombre vous. Ahora, todas estas, como son indicaciones del profesor, algunas de ellas, usted no va a ver jamás el sujeto, porque es la única forma de sujeto tácito que se conoce. Y es un modo verbal que se llama imperativo. Es para dar indicaciones, órdenes y algunas veces consejos. Entonces, las dos primeras vienen en imperativo. Regardez-moi, répétez après moi. Regardez-moi, mírenme o míreme. Répétez après moi, repita después de mí o repitan después de mí. Y la cuarta y la quinta son expresiones que utilizan los alumnos y valen, la quinta vale aunque la clase sea virtual. La primera, puis-je aller aux toilettes s'il vous plaît. Esta es la expresión más útil para los alumnos cuando la clase es presencial. Y debo confesar que es la expresión más popular en toda la clase de francés. ¿Qué significa esto? ¿Puedo ir al baño, por favor? Puis-je aller aux toilettes s'il vous plaît. Puis-je boire de l'eau s'il vous plaît. ¿Puedo tomar agua, por favor? Entonces, la número 5, que es la que yo digo que vale también para una clase virtual como esta en la que nos encontramos, es comment dit-on en français. La línea es para sustituirla por una palabra que usted en español no conozca cómo se dice en francés. Por ejemplo, comment dit-on lámpara en francés? Comment dit-on abanico en francés? En francés. Ahora, debo recordarles que cuando usted encuentra esa EN, eso es sonido nasal. Entonces, como hay que practicarlo, es importante que en casa, cuando traten de pronunciarlo, me parece que les va a ayudar en este ejercicio. Pongan su índice en una de sus fosas nasales y traten de pronunciar para que el sonido se quede allí y les sea más fácil acostumbrarse al sonido nasal. Ustedes verán que eventualmente les saldrá sin poner el dedo en la nariz. Toute la classe, tout le monde. Otra expresión que utiliza el profesor. Toda la clase, todo el mundo. Es que tout le monde entend. Es que tout le monde comprend. Pueden observar que mon, entend, comprend son todos sonidos nasales. Ne parle pas. No hable. Ahora, aquí la Z está entre paréntesis porque usted puede usar esta expresión con un compañero. Ne parle pas. Excellent. Esto es, como ustedes habrán deducido, por su parecido al español, excelente. Excusez-moi significa discúlpeme. También se utiliza para pedir permiso cuando usted está en un grupo de personas y necesita pasar. Se dice excusez-moi. Si yo digo bon, es bueno. Immédiatement, si por ejemplo esta se utiliza bastante en respuesta casi siempre a una de las peticiones más populares de los alumnos de esta clase. Puis-je aller aux toilettes, s'il vous plaît? Immédiatement. Es la respuesta que casi siempre uso. También puede ser sustituido por tout de suite. Es lo mismo, inmediatamente. Tout de suite. Esta no está escrita. Sin embargo, si a usted le es fácil de pronunciar el día que las practique, puede incorporarla a su vocabulario.
Ubrevo libre o ubrevo cayer a la page y la línea es para reemplazarla por un número. Esta la utilizo yo como profesora. Sin embargo, aquí hay algo que debo explicar. Aquí dice libros y cuadernos porque en la mayoría de los salones de clases se utiliza libros y cuadernos. Pero en el caso nuestro no sería libros y cuadernos, realmente sería modul. Ubrevo modul a la page, por ejemplo, a la page 20, que es 20. Fe o FED. Festa atención, fesa atención. Pon atención si es para un compañero. Feta atención si es para el grupo o es para una persona a la que no le podemos hablar de tú. Écoutez-moi, escúcheme, escúchame. Si no va a terminar en Z, sigue siendo una indicación, una petición, un consejo, dependiendo de a quién se dirija, ¿verdad? La número 22 tiene una explicación. Hay salones de clase donde en vez de una silla con un brazo tenemos una silla con un pupitre y ese pupitre generalmente tiene un lugar para guardar útiles escolares. Entonces, cuando eso sucede, podemos decir me o mete, por ejemplo, le module o les utile dans le pupitre. Y silence se parece tanto al español que podría no necesitar traducción. Silence, silencio. Si estamos hablando de algo que está escrito en su módulo y que usted tiene una pregunta, yo podría decir, montrez-moi, muéstreme, ¿verdad? Prête-moi, présteme. Bien. Aquí vamos a entrar número, singular y plural, y también género, masculino, femenino. Vamos a hablar primero de número. Primero hay que hablar de lo que es un sustantivo. Un sustantivo es una palabra que designa a un objeto, una persona, animal o cosa. Esto es un sustantivo. Entre estos podemos recordar que existen los simples o sustantivo común y sustantivo propio. Los propios son los nombres de personas, lugares, ciudades, países, continentes, todo aquello que sea parecido al nombre de una persona. Además, todos se escriben con mayúscula. Hay que recordar eso siempre. Y es lo mismo en francés. Lo único es que la palabra para sustantivo es nom. ¿Cómo se forma el plural? Generalmente las palabras que se convierten, los sustantivos que se convierten en plural, uno le agrega una S al final. Pero hay algunos casos. Mire, ejemplo de esto de agregar la S es libre, un libre, un libro, de libre, libros. También hay casos donde debemos agregar una X en lugar de una S. Cuando tenían estas terminaciones que hemos sombreado, OU, EAU, o si no, la terminación EU. Bijou, Keju, Shu, Genu, Ibu, Yuyu, Pu. A estas palabras lo único que le agregamos es una X. Eso ¿y cómo se pronuncia? Se pronuncia igual, solamente que le agregamos la X y esta pronunciación solo cambia si la palabra que vamos a poner después de esa empieza con una H o una vocal. Esto es lo que llamamos liaison y más adelante con calma se las puedo explicar. También al final de ciertas palabras, cuando tenemos la terminación AL, AIL, entonces esto cambia. Por ejemplo, cheval, que es el caballo, chevaux. Travail, que es trabajo, travaux.
Caballo, caballos. Trabajo, trabajos. Los sustantivos terminados en S, Z y X no cambian. Quiere decir que lo que va a cambiar es la palabra que los acompaña. En este caso, aquí tenemos spoiler de lo que sigue. Artículo indefinido. An, PI, de, PI. Ven ustedes que la palabra en sí misma no cambia. Lo que cambia es el artículo que les va a acompañar. Eso es muy importante que tomen nota de eso. Si a mano tienen un lápiz, un bolígrafo, un resaltador, es bueno que le pongan resaltador a esos artículos que les acabo de mencionar. An, un, de. Más adelante yo les explicaré cómo se usan, pero es importante que le pongan atención a esta partecita. Entonces, hay palabras que tienen un plural que es tan irregular que podría cambiar completamente la palabra. Monsieur, que es señor, monsieur. Ven ustedes que se le agregan una S más y ese es el A y cambiamos la O por una E. Madame, mesdames. Nuevamente cambiamos la A por una E y le agregamos dos S. Una S después de la E y luego una S después de la segunda E que ya estaba. Mademoiselle, que es señorita. Madame, señora. Monsieur, señor. Mademoiselle, mademoiselle. Es el mismo caso de madame. Señora, señoras. Señorita, señoritas. Un œil, un ojo. Des yeux, los ojos. No, ojos. Bien. Vamos a pasar al femenino y masculino, que esto es género. Lo más común es que aquello que termina en E es femenino. Hay excepciones. Y entonces, para formar para formar el masculino, generalmente entonces, como aquello termina en E, es femenino. De masculino, entonces le agregamos una E y se convierte en femenino. Por ejemplo, a mí, que dicho sea de paso, suena igual, por lo menos lo que es a mí, estudiant, femenino y en masculino, lo que cambia es la escritura y solo le agregamos una E. Marchand, marchand. Y esta última E no va acentuada, se supone que no debería sonar, pero si empezamos a escuchar los registros de audio, las canciones, noticiarios y etcétera, lo que podemos encontrar en internet, vamos a darnos cuenta que hay lugares donde esa E se pronuncia, no muy fuerte, pero se pronuncia. Cuestión de práctica. Francés, francés. Bien, la mayoría de los masculinos que terminan en E, porque hay algunos masculinos que terminan en E, no cambian. Por ejemplo, élève, que significa alumno, concierge, dentiste. Eso no cambia de femenino a masculino. Igual, se escribe igual, se pronuncia igual. Hay ciertas palabras que sí hay que modificar cuando terminan en, por ejemplo, ER. Esa ER tiene dos modificaciones. Por un lado, al final le vamos a agregar una E y por otro lado le vamos a poner un acento grave. ¿Qué es un acento grave? Usted no se preocupe que en su investigación para hacer la actividad en, usted se va a dar cuenta que es un acento grave. Yo, por mi parte, trataré de no, como se dice en el internet, no vamos a hacer spoiler, porque eso es algo que ustedes ya están investigando. Boulanger, boulanger. Entonces, la terminación IN, aquí le doblamos la N y le ponemos otra E al final. Italien, italienne.
Esto pasa mucho con las nacionalidades. La nacionalidad panameña es una. Cuando termina en E, otras que terminan en E, como trans, le ponemos dos S y una E al final. Trans, francés. Y cuando termina en EUR, cambiamos ese EUR por EUSE. Dancer, dancers. Y esto también pasa mucho con las profesiones. Server, service, por ejemplo. T-E-U-R. Entonces lo cambiamos por T-R-I-C-E. Por ejemplo, director, directriz. Director, directora. Ahora, también aquí hay que explicar que cuando hablamos del director o directora de una escuela o colegio, generalmente no se le llama así, se le llama profesor principal. Hay ciertos nombres que no tienen, en teoría, clásicamente no tienen femenino. Hoy día, con la perspectiva de género, se discute, pero en realidad oficialmente no tienen un género femenino, sino que se utiliza tanto para femenino masculino la misma palabra. Ingenieur, tanto si es varón como si es una dama. Profesor, como es el caso de su profesora. Chauffeur, esa sí se la voy a dejar para que la busquen en compañía de su mejor amigo el diccionario. Bien, vamos a algo bien interesante, muy útil, se utiliza mucho, que son los artículos definidos e indefinidos. ¿Qué es un artículo? Es una palabra que va a acompañar al sustantivo y lo va a determinar. Ella es una palabra que también es variable porque va a indicar el género que está escrito allí, como el caso que les decía, que aquí usted se va a dar cuenta si es femenino o masculino, o si es singular o plural por el artículo que le va a acompañar. Bueno, esto sucede con estos artículos que les voy a explicar. Y se clasifican determinado o definido o indeterminado, indefinido. No me los mezclen. Si usted va a decir que es determinado, el contrario será indeterminado. Si usted va a decir que es definido, el contrario va a ser indefinido. Bien, aquí tenemos un mapa conceptual en el que podemos apreciar los artículos definidos. En realidad son tres. El cuarto es una contracción de los artículos singulares definidos. ¿Cuáles son los singulares definidos? La, que es para femenino, le, que es para masculino. La, le. Aquí es un sonido cerrado, eso es una E que en español no existe, hay que practicarla y yo confío en que ustedes, practicándolo en casa, pueden lograr el sonido fácilmente. No es tan difícil de producir, solo cerramos un poquito más la boca y empujamos un poquito los labios hacia adelante. Le, que es un sonido abierto, es esa E que nosotros conocemos en español, no les va a ser difícil. Y aquí, sí tienen que practicarlo porque cuando usted hable, si usted dice le, usted está hablando en singular, masculino. Si usted dice le, usted está hablando en plural. Y este plural es tanto para los plurales femeninos como los plurales masculinos. Ellos a veces se ahorran palabras, digo yo. Y entonces, ¿cómo, por qué y cuándo se utiliza esta contracción? Es un matrimonio de vocales cuando tenemos una palabra, en este caso un sustantivo, que inicia en una vocal o con una H. Cuando inicia con una H, lo siguiente que usted va a escuchar es la vocal que acompaña esa H, porque la H en este idioma generalmente es muda, igualita que en el español. Entonces, vemos los indefinidos. Un, que es para femenino, significa una. Un, sonido nasal, importante practicarlo en casa, significa uno o un. De, sonido abierto, es un plural.
Sonido A. D, sonido abierto, es un plural, esa es la E que nosotros conocemos en español. Une, un, de. Une, un, de. Practíquenlo en casa. Entonces, los artículos definidos se utilizan para señalar personas o cosas conocidas o que se pueden contar. Importante esa definición y es muy, muy bueno que lo subrayen, lo resalten, si tienen un lápiz, un resaltador, aquellos que no han podido conseguir el módulo todavía, tomen apuntes, cosa que cuando tengan el módulo en sus manos puedan subrayar eso en sus módulos. Esto está en la página 22. Yo estoy usando una versión virtual que se supone debe ser igual a aquella que ustedes van a recibir o aquella que ustedes ya tienen en sus manos. Entonces, le significa el. Importante recordar que en español la palabra el tiene dos significados porque es, podríamos decir que es homófona, porque suena igual, pero al momento de escribirla hay una diferencia y es la tilde, el acento gráfico. ¿Dónde ponemos el acento gráfico a ese el? Bueno, cuando el es un pronombre personal, le ponemos el acento. Cuando él es el artículo, no le ponemos el acento. Quiero que lo recuerden para que no se confundan a la hora de que tengan que usar el artículo definido en francés. Entonces, como les decía, le es masculino singular. Por ejemplo, chien, que es perro, va a ir acompañado con el artículo le. Le chien. La, igualito que en español, se pronuncia igual, se escribe igual, igual es femenino como en español. Como ven, hay mucha relación entre el francés y el español. La femme, femme, que es mujer, la mujer, la femme. Y esto, como les decía, estos dos son singulares, uno masculino y otro femenino. Y se utiliza cuando esto no inicia con una vocal ni con una H. L apóstrofe, contracción de alguno de los dos anteriores. Por ejemplo, el hotel, en español sería el hotel, ¿verdad? La mí. Y este a mí tanto puede ser femenino como masculino. Si usted le retira la E final, es amigo. Aquí está en femenino porque pues hotel es un sustantivo masculino y quería yo que tuvieran ambos ejemplos. Y tanto no solo es ejemplo de masculino y femenino, sino que ejemplo de una palabra que empieza con H y ejemplo de una palabra que empieza con vocal. Le son los o las. Y bueno, como les decía, para todos los plurales, incluso aquellos que vienen, aquellos que en singular se utilizarían con la contracción, también vienen con este plural. Este plural es para todo. Les chiens, les femmes, les hôtels. Bien, aquí hay otro pequeño vocabulario. Porque el de los objetos de la salle de clase no es otra cosa que un léxico o un vocabulario. Todo esto yo quiero que lo busquen porque si yo se los digo, tienen un porcentaje de posibilidades de que lo olviden. Sin embargo, si a usted le toca buscar, preguntarle al mejor amigo el diccionario, tiene mucha más posibilidad de recordar qué significan estas palabras. Entonces, garzón, teléfono, femme, chaise, pompier, cahier, fleur, fille, école, hôtel, hôpital, enfant,
fleur, pharmacie, garçon, cahier, hotel. Ven que hay plurales, singulares, femeninos, masculinos, con H, sin H, con consonante, con vocal. Hay varios casos allí. Y esto tiene su razón de ser. Entonces, aquí hay una práctica. Veamos cuánto tiempo nos queda de esta clase. Creo que podríamos tener algo de tiempo. Voy a explicarles la práctica. Aquí hay otras palabras. Yo recomiendo que cada vez que usted en este módulo encuentre una palabra que no sabe el significado, le pregunte al mejor amigo el diccionario. Porque no es bueno el solo funcionar a base de, bueno, la regla dice que esto es masculino, aquí se pone esta, este es femenino, y no saber qué significan estas palabras significa que usted después no podrá usarlas en una expresión y lo que se quiere es que pueda utilizarlas. Entonces, penetre, pompier, médecin, ánimo, restaurant, pyramide, livre, chienne, amitié, école, classe, vacances, horloge, chien, ami. A estas, en la línea usted le va a poner el artículo definido que le corresponde. Entonces, primero en casa, las buscan en el diccionario. Todas estas palabras nuevas hay que buscarlas. Y luego, entonces, usted le va a poner el artículo definido que le corresponde. Ahora, tengo que decirles que algunas palabras que en español son femeninas, en francés son masculinas y viceversa. Palabras que en español son masculinas, cuando usted la busca en francés, resulta que en francés son femeninas. El caso más clásico es la palabra carro. Carro en español es masculino. Cuando usted la busca en francés, carro se llama voiture. Y voiture es una palabra femenina. Quiere decir que usted tiene que fijarse en su diccionario cuando usted encuentra la palabra, si el diccionario tiene una F o una N. Generalmente son abreviaturas, 2 letras. N de nom, siempre va a ir N de nom. Y entonces lo que va a cambiar es una F o M. La F femenino, de femenino, y M de masculin, masculino. Eso para que no se vayan a equivocar. Otro vocabulario. Hay que buscarlas, siempre hay que buscarlas. PI, farmacia. Observarán que hay algunas palabras repetidas, es cierto. Esto es para desarrollarle a usted la memoria y que pueda recordar que la vio en una página anterior y tal vez no necesite verla. Usted dice, esa ya yo la busqué, significa tal cosa y aquí la vamos a escribir, ¿verdad? Les he dejado el espacio que creo que debe alcanzar para que usted escriba al lado de la palabra qué es lo que significa. Pays, ville, rue, pharmacie, restaurant, librairie, chien, boulangerie, ballon, vacances, mur, pis. Ajá, llegamos a una excepción. Las pronuncio porque quiero que en casa, en algún momento de la semana, se tomen el tiempo de ver este video nuevamente y practicar. Aquí pueden hacer las preguntas porque ustedes están conectados. Sin embargo, en casa usted va a tener la oportunidad de que si ve de nuevo la clase en la que ya estuvo, puede pausar el video, pronunciar las palabras, que es lo que se quiere, que se practique la pronunciación y que usted se dé cuenta de que usted puede pronunciar palabras en francés. Y usted verá que el avance que tendrá será más rápido de lo que pensaría. Fis es una pequeña excepción. En realidad no es posible explicar por qué se pronuncia diferente a lo que las reglas dicen.
Aquí, en vez de omitir la S, omitimos la L, fils. No voy a decirles qué significa porque deben buscarla con ayuda del mejor amigo, el diccionario. Horloge, femme, chaise, école, hôpital, fleur, maison, hôtel, ami, fille, arbre, cinéma, théâtre, le Panama, l'Uruguay, la Belgique, les États-Unis. Notarán que las últimas 4 palabras que he pronunciado son países. Resulta que los países como sustantivo propio tienen género y número. La regla general dice que si hablamos de los países, sumamente simple, todo aquel que termine en E, como la Belgique, la France y entre otros, son femeninos. Todos los demás son masculinos. Les États-Unis termina en S y también aquellos que terminan en X, como la regla de los plurales, son plurales. De hecho, les États-Unis en español, los Estados Unidos, y en inglés, the United States, son plurales. En los 3 idiomas es plural. Es el mismo país, diferente idioma, y es plural en los tres idiomas. Es un dato que me gustaría que recordaran para que les fuese fácil. Ahora vamos a los artículos indefinidos. Estos se utilizan, a diferencia de los anteriores, para hablar de cosas o de personas que no conocemos bien su nombre o su cantidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir pásame el cuaderno que pásame un cuaderno. ¿Cuál cuaderno? No estamos especificando cuál de esos objetos, solamente estoy diciendo el número y el objeto, que es cuaderno. O sea, un cuaderno, el cuaderno. ¿Ven la diferencia? Es lo mismo en francés. Con el artículo definido especificamos le cahier. Con el artículo indefinido, un cahier. O sea que yo puedo elegir de la pila cualquier cuaderno, no un cuaderno específicamente. Igual pasa une femme, la femme. No es lo mismo decir la mujer, estamos hablando de un personaje específico. Une femme, estamos hablando de un personaje que no sabemos cuál de todas es, ¿verdad? Desanimó. Unos animales. O también puede ser traducido como animales. Porque si habláramos en español, generalmente no tiene sentido acompañar este tipo de sustantivos con un artículo. Podemos encontrarlo solo. En francés esto no ocurre, siempre están acompañados. Otra práctica. Verán ustedes que hay suficientes prácticas como para llenar las 5 horas que se supone deben dedicar en casa a esta materia. No tienen que dedicarlas todas al mismo tiempo. Ustedes son dueños del tiempo durante la semana, pero creo que hay suficientes prácticas para ello. Aquí hay que escribir el artículo indefinido que corresponde a cada uno de estos sustantivos. Y igual que hicimos con los sustantivos anteriores, los voy a pronunciar de manera lenta, cosa que ustedes durante la semana pueden volver a ver esta clase y pronunciar. Étudiant, ami, restaurant, bebé, avión, televisión, femme, maison, fleur, ami, médecin, crayon, profesor, pompier, cahier. Aquí hay una regla que la he encerrado en este globo para que les llame la atención y les sea un poco más fácil recordarles. Generalmente los sustantivos llevan una S en el plural. Eso se los he dicho cuando hablamos de
singular y plural. Pero esa S, esa S generalmente no se pronuncia. Podrán notarlo cuando hablé de restaurant, enfant, livre, de clé, de plume, une plume, une clé, un livre. Pueden observar que esa S no se pronuncia. Hay una excepción, como les digo, que se llama liaison, y eso más adelante, cuando lleguemos a cómo se conjugan los verbos, nos las vamos a encontrar bastante. Entonces, hay otra nota. Cuando hablamos de enfant, estamos hablando de niños que pueden ser, o sea, pueden ser niños o niñas. Si yo digo tengo 3 niños, j'ai 3 enfants. Pero si en ese grupo hay niños y niñas, igual es enfant. Bien, esta actividad la podríamos hacer ahorita mismo. Pero como en este grupo, en la clase de los que están conectados, hay algunos que no poseen el módulo, yo voy a explicarles cómo lo hacen y les daré la oportunidad de hacerlo en casa con calma y entregarlo durante la semana. Bien, esta es la actividad 2. Ya tenemos 2 actividades. Una serie de preguntas que hay que responder después de investigar un tema, y esta, que se responde con lo que nosotros tenemos en nuestro módulo. Claro, lo más probable es que para resolver parte de esta actividad usted va a tener que realizar las prácticas anteriores, porque si no van a quedar un poquito confundidos, pero yo les voy a explicar. Yo quiero, tanto si ustedes son del programa modular como del programa virtual, que todos se acostumbren a llenar los encabezados. Nom, prenom, dat, cru. Noten que al inicio de la clase yo dije cuál era la fecha de hoy. Claro, si no recuerdan cómo se escribe la fecha, pueden regresar a las páginas anteriores de su módulo, que en la unidad 0 hay una explicación bien sencilla de cómo se debe escribir la fecha. Y quiero que lo hagan cada vez que vean un encabezado. Nom, para recordarles, es el apellido. En algunos lugares donde se da esta clase desde la primaria, se le enseña a los niños que nom es decir el nombre de su familia, específicamente que al inicio de la clase les decía que la palabra nom, aparte de apellido, significa sustantivo. Pero en el caso en este caso, cuando lo tenemos en un encabezado, aquí le estamos pidiendo su apellido. No lo olviden. Prénom es el nombre suyo. En el caso mío, nom sería Méndez y prénom sería Mixila. Yo soy de la teoría de que los nombres no se traducen. Por lo cual, con que usted ponga su nombre en español y su apellido en español en la casilla que corresponde, para mí estará bien. Group. Aquellos que son de la sede de Santiago ponen 10 S en mayúscula. Y aquellos que son de la sede de David ponen 10 D en mayúscula. Súper sencillo. Entonces, según lo desarrollado en páginas anteriores, hay que elegir 4 expresiones de saludo. Esto pertenece a la unidad 1, que son los saludos. El módulo se explica, pero igual, si ustedes... sí, cierto, hay algunas expresiones que yo las expliqué en la clase pasada, pero hay otras que había que buscarlas. Entonces, aquí hay 3 cuadros. En el cuadro de la derecha vamos a escribir algunas expresiones
para saludar en el momento en que llegamos a un lugar. En el cuadro del centro escogemos algunas expresiones que se utilizan para presentarse o como forma de cortesía o para hablar de la edad. Y finalmente, a la derecha, en este cuadro vamos las expresiones que utilizamos para despedirnos. Son 3 clasificaciones muy diferentes del uso de los saludos. Súper sencillo. Entonces, según el material desarrollado en páginas anteriores, aquí vamos a escribir el artículo definido que le corresponde a este sustantivo. Pays, restaurant, librairie, pharmacie, teatre, cinema. Y en la siguiente parte, vamos a elegir el artículo indefinido que le corresponde. Estudiant, cahier, plaire, televisión. Recuerden, definido la, le, el apóstrofe, le. Indefinido, un, une, de. Para que lo recuerden. Al final, vamos a escribir el nombre del diccionario que utilizamos para buscar las palabras durante la semana. Por ejemplo, mi diccionario es un diccionario de español-francés, francés-español, de una editorial que se llama Larousse. Se escribe así, dependiendo de cómo se llame su diccionario. Si usted utilizó un diccionario en línea, pues entonces escribe el link completo de ese diccionario. Y aquí está cómo yo les voy a calificar esta tarea. Realmente no es una tarea, es un taller. Ella estaba destinada a poder ser hecha incluso en esta clase que es en línea. Sin embargo, yo me abstuve de que realizáramos este taller porque ya me di cuenta que varios de ustedes no poseen el módulo y no quería que se quedaran como sin hacerla, ¿verdad? Entonces, como es un taller, por ser destinado a que es posible realizarlo en clase, por eso esta rúbrica pequeña dice atelier, que califico 14 puntos en las respuestas que deben ser correctas. La bibliografía, cuando usted me pone el nombre de su diccionario, donde buscó las palabras mientras hacía las actividades, seguir las indicaciones que usted haya, para haberlo desarrollado, que usted haya seguido todo lo que yo le he dicho, todo, y la ortografía, que no me falte, que no haya letras que no deban estar allí en esas palabras, que no le falten letras a las palabras, que no le falten los acentos que se supone que uno debe colocar en algunas palabras. Bien. Faltan 5 minutos para terminar esta clase y quiero que hagamos en esta clase, formemos la costumbre de hacer una pequeña checklist de qué es lo que tenemos que hacer esta actividad. Es más, yo creo que había planificado, yo había planificado que esto iba a tener una fecha. La actividad 2 me la van a entregar el sábado 23 de enero, o sea que van a tener tiempo para realizar todo lo demás que hemos visto en esta clase con calma en casa. Y entonces el 23 de enero, 23 janvier, yo en plataforma les voy a habilitar. De hecho, lo voy a hacer mucho antes que llegue esa fecha, pero ese día, la última hora en que se puede entregar es a las 23 horas con 59 minutos
justo como se hace en la universidad. Esto yo lo hago porque es lo que se estila, es lo que ustedes se van a encontrar cuando se gradúen, si quieren ir a la universidad y les toca dar clases virtuales, y considero que es un tiempo bastante prudente para desarrollar todas las prácticas anteriores y que con calma y bien hecho me desarrollen ese taller. ¿Cómo hacen los estudiantes de módulo? Ellos tienen una sola fecha donde van a entregar todo el módulo desarrollado. Y tengo que decirles que cuando ustedes vean sus notas, aquellos que son del programa de módulo, en el momento en que ustedes vean sus notas finales en el sistema, pueden ir a buscar su módulo, porque yo lo voy a devolver. Una vez calificado, lo voy a devolver. Eso también les sirve si, por ejemplo, la profesora se equivocó, algún puntito o algo, y usted desea reclamar, lo primero que tiene que hacer es tener el módulo en sus manos. Eso es un tip. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla.